¿Qué tal? Bueno, Scioli que llega con el respaldo de la dirigencia industrial, de sectores del marco PYME, y que se envalentona con la idea de una eventual candidatura presidencial en la ola naranja y todo aquello que nosotros ya hemos contado hasta el hartazgo, ¿no? Tres ejes periodísticamente hablando del día, a esta hora muy relevantes. El primero de ellos tiene que ver con esta idea de que Irán y Venezuela no es solo un avión, ¿no? Trasciende el avión. Porque el avión es casi el botón de muestra figurativo de las relaciones que hacen a la Argentina, a Irán y a Venezuela. Un país que no ha condenado a Venezuela lo suficiente, que ha pedido por Venezuela en Estados Unidos. Un país que no ha logrado condenar a los autores materiales de los dos principales atentados contra la Argentina, no contra la comunidad judía, que se dieron aquí en la década del 90. Y un país que incluso firmó con Irán un tratado que la Corte y la Justicia en la Argentina declaró inconstitucional. Validado, por cierto, por la mayoría del peronismo en el Congreso. Aquel tratado y aquel pacto con Irán que hasta incluso llevó a la justicia a la mismísima vicepresidenta. Lo concreto es que, por eso digo, no es un avión, es Irán, es Venezuela, es el pasado. Tras el allanamiento al hotel de esta mañana, ordenado por el juez Villena, prohibieron ya la salida del país a todos los tripulantes de ese avión que está retenido todavía en Ezeiza. Secuestró los celulares, documentos por orden de la justicia. Ordenó este operativo en Plaza Canning, que es uno de los hoteles a los cuales suelen ir los pilotos cada vez que tienen que hacer algún tipo de parada adicional, etc. Aníbal Fernández reconoció que Paraguay efectivamente avisó del avión venezolano-iraní, pero cuando ya estaba en Ezeiza, que eso ocurrió el viernes pasado. También lo dijo Domingo Pepo, que creo es el embajador en Paraguay, ¿no es cierto?, el ex gobernador de la provincia de Chaco. Mientras tanto, Federico González, el titular del Ministerio del Interior de Paraguay, indicó que Estados Unidos les informó de la aeronave, de que era de una empresa sancionada por vínculos con el terrorismo y que ellos avisaron a todos los países de la región. Recuerden que el avión, por cuestiones climáticas, la niebla, etcétera, llega a Córdoba, no puede entrar a Ezeiza el lunes pasado. Allí la información oficial a esta hora es que no cargó combustible ni abrió sus bodegas, que era algo que el propio juez Villenas quería saber. Esto es lo que le han notificado. La justicia ha pedido informes a varios organismos, migraciones, la Policía de Seguridad Aeroportuaria, la ANAC, aduana. Está bueno decir que los tripulantes a donde fueron fue a Holiday Inn, ¿no? Donde está efectivamente Holiday Inn, donde está el Mangrullo, ¿se acuerdan? Políticamente muy atractivo. ¿El lugar de quién? De Granados. Granados, que fue jefe de la policía de la provincia de Buenos Aires, intendente de Ezeiza. Granados, que dicen sigue manejando parte de la policía en la provincia de Buenos Aires, porque es un histórico de hace 20 años. No hay ninguna conexión, ningún nexo. ¿Qué hacían 19 tripulantes en ese avión? ¿Qué hacían? 5 iraníes, 14 venezolanos. ¿Saben lo que dijo Agustín Rossi? Se lo repito. Que se debió a ejercicios de vuelo, que en teoría le estaban enseñando a volar al resto de los tripulantes. En el medio fue contratado por un autopartista para traer autopartes para el Taos, que se fabrica acá por parte de Volkswagen. Volkswagen se despega. Dice, nosotros no contratamos. La autopartista dice, yo contraté un flete. El avión perteneció hasta enero a Mahan Air, empresa que fue sancionada, insisto, por la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Tesoro de los Estados Unidos. Por eso varias agencias internacionales vienen siguiendo hace meses el recorrido del avión, que hace 15 días estuvo en Paraguay y supuestamente llegó una carga de cigarrillos a Aruba. Pequeño dato, esa carga era por una evaluación de poco más de $700.000 y el combustible para ese vuelo tiene un costo de arriba de $360.000, inviable por completo. O sea que solo transportaron eso. A la Argentina solo trajeron autopartes. Por otra parte, ¿por qué estamos hablando de un avión, que está ahora incautado en Ezeiza, con pasaportes retenidos por 72 horas en principio de todos los tripulantes, con tripulantes a los cuales se les impide salir del país a partir de esta misma mañana, tras los allanamientos que recopiló información el propio juez Villena, de una investigación que
empezó el día domingo sobre un avión que vino a la Argentina el lunes pasado. Porque ese avión no pudo cargar el combustible para irse de la Argentina. Y pide cargar en Uruguay y Uruguay dice, no podemos darle combustible. Shell e YPF se niegan en la Argentina y después en Uruguay. Entonces, claro, ahí se levantan las alertas. Si no, creo que hubiera quedado en la nada. Entonces, por eso digo, no es el avión, no es este hecho puntual, que de todas maneras es harto sospechoso, la justicia va a indagar, la oposición se montó sobre ello, en el oficialismo todos dudan. El titular de inteligencia de la AFI, diciendo una hipótesis a todas luces absurda, es el hombre que maneja la inteligencia de la Argentina. Después de que Aníbal Fernández había reconocido que el piloto tenía el mismo nombre, que podría ser un homónimo o real, de alguien vinculado a las fuerzas efectivamente terroristas en Irán. Pero escúchenlo usted, Agustín Rossi, en una pantalla colega, decía esto anoche, pero solo como una hipótesis personal. Véanlo. Un homónimo. ¿Es correcto esto? Esa es la información que tiene Migraciones y lo que digo es que uno no actúa con información que pueda estar en las redes sociales o información periodística. Tiene que tener certezas. Claro. Entonces, y en función de las certezas, toma cada una de las decisiones que tiene que ir tomando. Ahora, después lo que está preocupó... todo el tema de por qué había iraníes y venezolanos. Es una cuestión muy simple. Le estaban enseñando a pilotear el avión. Los iraníes que estaban ese dato no lo teníamos. Los iraníes que estaban allí. Y esto, son los que venían... Esta es una presunción. Los iraníes que estaban allí son instructores. Sí. Y me da la cuenta más o menos, porque 5 iraníes, 14 venezolanos estaban instruyendo a 2 tripulaciones más o menos para ese avión. No es que usted compra un Hércules, por ejemplo, digo el Hércules, que es el avión que tiene la Fuerza Aérea Argentina, y le da y sale a manejarlo de cualquiera. No sé. Totalmente. Son aviones que tienen su complejidad para llevarlo, para llevarlo adelante. Fíjense. ¿Pero esta es información o es una...? No, esta es una deducción mía. Una deducción suya. Es muy probable. Es una deducción mía. Fíjense que lo que sucede en Córdoba, que cuando llega... Irán y Venezuela, recuerden, no es un avión. No es un avión. Es todo lo que ya hemos visto. Segundo eje del día. La dolarización al palo con inflación muy alta. Y hoy la estamos viendo de manera muy ostensible. El dólar en 2.21 en el mercado paralelo, 2.38 en el contado con liquidación, bonos que se compran en la Argentina pero se liquidan en el exterior, 2.30 o 230 pesos los bonos del dólar MEP, que son los que se compran y liquidan en la Argentina. El dólar solidario arriba de 211. En el marco de una dolarización creciente de cartera, ayer ese hombre que estábamos viendo, Miguel Pérez, estuvo en la Casa Rosada. Dicen que fue para reuniones, que estaban preagendadas, que no era nada especial, etcétera. Pero lo cierto es que hay un monitoreo permanente del propio presidente Alberto Fernández con incluso el ministro Martín Guzmán respecto a toda una situación que es muy compleja. Hoy Guzmán fue a buscar al mercado fondos, veremos al final del día cuánto pudo recoger. Todavía no está el saldo del Banco Central en términos de si compró o vendió, lo vamos a saber en instantes. Sí sabemos que Guzmán y Alberto Fernández otra vez compartieron una mesa y lo hicieron con Antonio Aracre, entre otros, hombre de Singenta. Miren lo que pasaba hace un ratito nada más. Esto ocurría hace instantes con el ministro de Economía y el presidente, que además estuvieron a solas antes de esta reunión. Está Antonio Aracre y Javi, ¿me ayudás? Sí, es John Parr, el CEO global de Singenta. Antonio Aracre es el CEO de la empresa, pero aquí en la Argentina. Bueno, están en la Casa Rosada con el presidente y el ministro de Economía. Bueno, ahí está el celular. Y miren el dato. No hay teléfono rojo, hay agenda roja. ¿De quién? De parte del ministro Guzmán. Como rojo está finalmente el escenario en términos económicos, que veremos dónde termina. A las 4 de la tarde el dato de la inflación de mayo, que pese a que es una foto estática de lo viejo, de lo que ya pasó, no nos hace perder de vista lo que está sucediendo, que es que la inflación sigue corriendo a un ritmo muy alto, cercano al 5%, veremos si de arriba o abajo, con alimentos y bebidas que incluso estarían por encima, con un consumo que ya se ha frenado, como decía
incluso el propio Damián Dipachi ayer, Focusmark, su consultora, ha determinado una caída de consumo superior al 6% en un elemento muy sensible, que es la comida, los alimentos y las bebidas, a propósito de, finalmente, esta idea que el propio Antonio Caló, además, en su primera definición pública, tras haber perdido la conducción del gremio de la UOM, la Unión Obrera Metalúrgica, dijo en el día de hoy, que es que el panorama es bastante negro. No es que el salario sea bajo, sino que la inflación es muy alta. Al viejo estilo de Caló. No es que el salario es malo, es bueno, pero la inflación es muy alta. Bueno, pónganlo como ustedes quieran, el salario no alcanza. ¿Se entiende? Y dijo algo más. Defendió la reelección de Alberto Fernández, aunque no descartó apoyar a Daniel Scioli. Fíjense cómo se empiezan a mover los actores. Y dijo, en las elecciones vamos a tener que laburar mucho para convencer a la gente. Porque probablemente estemos frente a una perspectiva de un peronismo competitivo, aún con todos los problemas que hay, pero ya no mayoritario. Que le cueste el 50+1, por primera vez en la historia, le podría costar el 45+1. Y en consecuencia, reunir mayorías, aún con frentes electorales, para el propio peronismo le va a ser complejo. Me parece que de eso está dando cuenta el propio Caló, que yo creo que es el principal problema que Alberto Fernández le está infringiendo al propio partido que dice representar. Miren lo que son las encuestas. Universidad Di Tella la acaba de cerrar en el día de ayer. Porque, en definitiva, ¿por qué hay una dolarización al palo extrema, a un ritmo muy alto, con una inflación efectivamente alta? ¿Es solo el mundo, es solo la guerra? No, porque una parte lo explica, no el todo. Después está el componente doméstico. Y miren qué está observando la sociedad según la Universidad Di Tella. Muy insatisfactorio la marcha general de las cosas en el país, lo está viendo el 62% de la población, más de 6 de cada 10. Algo insatisfactorio el 26%, por lo tanto, insatisfecho, total o parcialmente, está insatisfecha el 90% de la población. 9 de cada 10. Solo muy satisfecho es un número imperceptible del 2%. Miren la otra imagen, que es la más importante, Universidad Di Tella, insisto. ¿Esto qué es? La curva de satisfacción de la sociedad respecto a la marcha del país. Estamos en el nivel más bajo, solo 10% de satisfacción, mucho o poca, histórico. Incluso en medio de la pandemia tuvimos un escenario parecido. Incluso en mayo del 2019, con Macri arrancando la campaña para su reelección, estaba en un nivel muy bajo del 14-15%, pero aún así, con el dólar disparándose, había mejor percepción que el 10% actual. Fíjense de todas maneras cómo los ciclos electorales, cuando se ratifica la confianza en el gobierno, tienden a acrecentar la expectativa y la confianza. Ocurre con Macri en el 2017, ocurre con Fernández en el primer trimestre del 2020, hasta que llega la pandemia. Ahora luego vino todo esto. Y esta oscilación que le había dado algo de aire con la reactivación económica, con el rebote, llámenlo como lo llamen, se empezó a diluir y evaporar. No sé si tenemos las otras dos, porque dan cuenta de finalmente el resto de la percepción que tiene la sociedad respecto a Alberto Fernández. Si quieren lo mostramos en un ratito. Ahí las ponemos. Porque la Argentina está transitando por este andarivel porque la crisis de confianza es muy fuerte. Nivel de aprobación del gobierno. Desaprueba mucho 57%, 18% desaprueba algo. O sea, 75%, 3 de cada 4, desaprueba total o parcialmente. 3 de cada 4. Solo aprueba mucho el 3%. Fíjese que el respaldo, la admiración, la devoción por el gobierno, abrazarlo con efusividad, en términos sentimentales puestos de este lugar, hay muy pocos. Por eso el operativo reelección de Alberto se licuó tan rápido casi como se planteó. Se planteó, algunos ministros dijeron habría que hacerlo y finalmente todo se diluyó y hoy transita, por lo pronto, parecería ser un freno casi yo diría irremontable. Así que esto es un poco lo que está complicando aún más lo que ya viene complejo. Un mundo que tiende a ir hacia la recesión, alimentos que se disparan, fruto de la guerra y los problemas de abastecimiento post-COVID, un contexto social de crispación en ascenso y una situación política de debilidad
del presidente ostensible, marcada, a propósito de que además es un presidente que no toma decisiones fruto de un liderazgo que está prestado, que no le es propio, como ya hemos visto. Tercer eje, muy chiquito al menos, pero no quiero dejar de mencionarlo. Este otro, Santa Fe y Rosario que sangran sin que se ocupen. Santa Fe y Rosario, sí, sangran sin que se ocupen. ¿Quiénes? Los que tienen que tomar cartas en el asunto, los que tienen que ocuparse. Mañana va a ir el presidente Alberto Fernández. Va a dar inicio a obras de ampliación de las plantas potabilizadoras que van a llevar agua potable a distintos habitantes de la provincia de Santa Fe. En Santa Fe Ciudad, en Granadero Baigorria. Allí van a arrancar los trabajos. Obras por más de 4.400 millones de pesos, que van a beneficiar a 49.000 personas. Ahora, en esa provincia a la que va el presidente mañana, se espera por definición en términos de seguridad, que es el principal flagelo. Ayer acribillaron a tiros a un joven de 22 años en la vía pública en Empalme Graneros, en Campbell y Bielsa, por la noche. Mientras tanto, asesinaron a una chiquita de 1 año en una balacera en Villa Gobernador Galvez, como contaba Helio hace un ratito. Recibió un disparo en la cabeza. Un auto interrumpe en Mitre y 9 de julio, en Villa Gobernador Galvez, en la noche del lunes, ayer, y abrió fuego a un grupo de personas, entre las que se encontraban 2 adultos y la menor. El abuelo, Juan Carlos, habló hoy de la nena y contó que el año pasado un hijo suyo de 18 años fue asesinado cuando fue a una fiesta. Anoche otro de sus hijos y su esposa sufrieron estas heridas. El intendente dijo, de Villa Gobernador Galvez, el intendente Alberto Ricci, solo con patrullajes no alcanza para revertir el problema. La situación está cada vez peor y no hay manera de revertirla. El intendente. Me hace acordar a Bernie cuando dice la lucha contra las drogas está perdida. Es una batalla perdida. ¿Qué quiere decir, ministro de Seguridad? Hay 4 escuelas hoy en el barrio Las Flores, en Rosario, sin clases. ¿Por qué? Por los robos, denuncias de abusos, por balaceras. Docentes de la escuela Nuestra Señora de Itatí, nucleados en Sadop, decidieron suspender las clases hasta el martes próximo, por un tiroteo que hubo cuando ayer. La semana pasada, la comunidad escolar de la escuela número 1257, mientras tanto, se movilizó por el robo número 15 en lo que va del año. 15 robos, que dejó a 450 alumnos y a los docentes sin agua, por ejemplo, porque se roban elementos que después venden, griferías, etc. A los 2 días y a pocos metros y por la misma calle, en el jardín número 80, una pueblada hubo con cascotes, balas de goma, tras la denuncia de un supuesto abuso de un docente a una niña. Y ayer, a unas cuadras, en las Flores Sur, insisto, en Rosario, se vivió un tiroteo frente a la escuela privada que depende del arzobispado, Nuestra Señora de Itatí, que tiene más de 700 alumnos y 100 docentes. Por eso hay 4 escuelas en el barrio Las Flores que no tienen clases hoy. Una chiquita de 1 año baleada en la cabeza, muerta. Un pibe de 20 años. Fiscales que piden a gritos que haya intervención, que se le dé vigencia, viabilidad a la creación de un fuero federal, a mayores recursos. El compromiso del Gobierno Nacional de llevar 300 gendarmes solo depositó 200 en Rosario, de 300, que era una cifra muy magra, y a 40 días de haber hecho el anuncio. Mañana va el presidente, tiene una oportunidad por ocuparse de esto. El gobernador, el presidente, los que tengan que ocuparse. Porque la sangría ya es ostensible, porque la muerte es un denominador común, porque la violencia se apoderó, porque los buenos se están perdiendo. Todo tuyo, Helio.